La paz de Dios, hermanos. En esta mañana tenemos la bendición de poder compartir con ustedes esta escuela dominical de este día domingo 6 de agosto. Y vamos a ver, hermanos, un tema muy importante que es parte de la sociedad y el cristianismo. Así es el tema. Engloba la parte de sociedad y cristianismo uno, pero el tema se llama fe y religión. Algo muy importante, hermanos. Aunque religión, hermano, en latín significa religare, que es unir, hermanos, es algo importante porque la fe es lo que nos mueve, hermanos. Y en esta mañana queremos leer la palabra del Señor y les invito por favor a que abran la palabra del Señor en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Y vamos a dar lectura a este texto, que es el pasaje bíblico. Y de esta manera vamos a poder entender un poco de lo que el Señor quiere y de lo que ha pasado tiempo atrás. Ahí en sus casas yo les invito a que también puedan buscar la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 14, verso 23. Y dice la palabra de Dios así. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a hacer una oración. Yo le invito a que oremos para que de esta manera podamos entender por medio de su Espíritu Santo que nos revele la palabra. Padre bendito, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, porque nos permites contemplar esta palabra tan hermosa, Señor, y de esta manera poder entender, Señor. Abre nuestro entendimiento y que podamos comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor. De igual manera te pido para todos aquellos hermanos que están, Señor, cerca, lejos, en sus hogares, Señor, y que podamos todos comprender esta bendición tan grande. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues de esta manera vamos a ver que la verdad bíblica nos enseña que la Biblia es y nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia, dignidad, se distinguen uno de otro en personalidad y oficio y operación. Se distinguen en esta situación. Aunque son coiguales, cosustanciales y coeternos, hay una esencia que distingue. Y vamos a ver cómo la verdad bíblica aplicada nos habla y nos dice que como hijos de Dios vivamos una espiritualidad trinitaria, conscientes del obrar de las personas de la divina Trinidad en nuestro desarrollo espiritual. En las escuelas pasadas hemos estado viendo hemos estado abordando algunos puntos muy importantes acerca del Antiguo Testamento, de las herejías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y la doctrina, principalmente la doctrina de la divina Trinidad en el Antiguo Testamento, la doctrina de la divina Trinidad en el Nuevo Testamento. Y en esta segunda parte vamos a hacer un enfoque muy importante, porque en estos primeros siglos de la cristiandad, respecto al enfatizar y mostrar el contraste y definición de la doctrina trinitaria, el cual se resumió con los credos de la iglesia. Pero sin embargo, esta escuela dominical nos lleva un paso más adelante para poder entender el misterio de la doctrina de la Trinidad, que muchas sectas, religiones no han entendido o no hemos comprendido, porque es complejo, pero la misma palabra de Dios nos responde acerca de esta situación para poder entender y comprender. Es por eso que ahí está la dificultad, porque han cambiado las doctrinas, las enseñanzas, y en algunos puntos han cambiado la palabra de Dios, han transquiversado, han cambiado totalmente su esencia
y por tal motivo no la pueden comprender porque han cambiado esta verdad absoluta que es la palabra del Señor. Y de esta manera vamos a ver cómo en este primer punto las herejías en torno a la divina Trinidad. Y vemos que en los primeros años de la cristiandad se consolidan las doctrinas fundamentales y entre ellas la divina Trinidad, que ha sido muy controversial en aquellos tiempos, pero sin embargo hubo muchas definiciones, pero también hubo previas doctrinas heréticas. Y vamos a abordar algunas de ellas y vamos a contrastar y enfatizar cuál es la doctrina trinitaria. Uno de los puntos muy importantes que podemos entender acerca de la doctrina trinitaria, pero sobre todo las heréticas en aquellos tiempos, estuvo el subordinacionalismo, que nos habla de lo mismo que esta palabra define, el ser subordinado. ¿Qué quiere decir? Que encontramos que el Padre es el creador de todas las cosas y bajo ese concepto todo lo demás está a ser subordinado, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que Él los creó y por ese motivo están o tienen esa característica de depender de Él en todo momento. Por eso vemos en este punto que este tipo de herejías tienen un trastorno de influencia del neoplatonismo en el pensamiento cristiano en los primeros siglos. Y este principio neoplatonismo nos habla acerca del ser subordinado, de que todo depende del Padre y bajo su respecto Él coordina, Él hace, Él crea y todos tienen que rendirle a Él, o al menos en el nivel, no pueden ser igual que Él, sino están subordinados, como el Hijo, como el Señor Jesucristo y como el Espíritu Santo. Tienen una subordinación hacia el Padre. Entonces vemos que esta es una de las primeras herejías de los primeros siglos y que fue mencionada. ¿Para qué nos sirve hoy en día? Bueno, ciertamente no vamos a estar hablando del subordinacionalismo, pero vemos características en algunas religiones o en algunas pseudo religiones cristianas que tienen este concepto, y ese es el motivo por el cual no creen en la doctrina trinitaria, en lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con el mismo poder, con la misma sustancia, sino creen que son personas diferentes y con diferente categoría. Vamos a ver también de esta manera el arianismo. Es una de las herejías más comunes presentes hoy. Una de ellas la podemos ver con el russellismo. Joseph Russell, aquel hombre que modificó la Biblia y hubo algunos cambios. Uno de los puntos muy importantes están en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, donde dice que en el principio el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, y vemos ahí, hermanos, que la misma esencia nos enseña ese texto, que el Padre y el Hijo son uno, que tienen la misma característica, la misma decisión de poder. Y vemos ahí, hermanos, que como han cambiado algunas comas, traen otro contexto diferente y da un matiz completamente independiente, y vemos ese punto. Por eso es importante marcar que este arianismo, que defendían el Verbo que era creado fíjense, aún siguen tomando esa característica, que el Padre creó al Verbo. Y esto se dio en lo que es
el concilio de Nicea en el año 325, se afirmó que Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios verdadero, engendrado, no creado, del Padre, igual en esencia al Padre. Entonces vemos ahí que tuvo mucho que ver este concilio de Nicea para poner en claro, pero sin duda, este tipo de forma de pensamientos, porque son pensamientos, no están corroborando la palabra de Dios, no están yendo a primera de Juan capítulo 5 verso 6, donde nos dice que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno y los tres concuerdan. Entonces ellos separan, ellos hacen de tal manera en su mente, no conciben el poder entender que esta doctrina trinitaria tiene la esencia de los tres en uno. Entonces vemos de esta manera que el arianismo es parte de esa herejía que dentro de los primeros siglos de los cristianos se dio y que hoy en día aún permanece con diferentes, uno de ellos son los testigos de Jehová, que son los ruselistas, y es por eso que hoy estamos explicando este tema, porque se llama fe y religión, porque ciertamente la palabra de Dios nos dice claramente y nos da a entender que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, vemos que la fe se da no porque creas tú en algo, no porque creas en una rueda, en un coche, no. La fe viene por el oír. ¿Y el oír cuál es? La palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado a los profetas, lo que Dios ha hablado a los hijos del Señor, y lo que Dios revela a su pueblo. De esa manera podemos ver que la fe viene por el oír su palabra. Entonces vemos que de esta manera también podemos ver que no solamente el arianismo o el subordinacionalismo, que son herejías que permearon en el primer siglo, sino que hoy en día todavía tenemos a muchas más personas que en su mentalidad y en su doctrina no toman en cuenta al Padre, no toman en cuenta al Hijo y al Espíritu Santo, sino solamente al Padre. Y lo ponen, por ejemplo, como los humanos, lo llevan a una igualdad humana, siendo que Dios no es hombre. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene una divinidad, Él es espíritu perfectamente creado, y vemos ahí en esa definición que Dios es perfecto, ¿sí? Dios tenía todo planeado para que el hombre fuera salvado por medio del lavamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera poder ser salvos, porque el hombre era incapaz, y el hombre es incapaz. Por eso hoy en día hay tantas herejías en las cuales el hombre va al hombre para confesar pecados, pero el hombre no tiene poder, solamente el nuestro Señor Jesucristo. Y vemos también el macedonismo, como el arianismo, hace que el verbo el verbo es una criatura del Padre, fíjense, hace que ese verbo, que es el Señor Jesucristo, es una criatura del Padre. Y el macedonismo hace del Espíritu Santo una criatura del Hijo. Entonces vemos que fueron creados uno a otro, que esa es su doctrina, esa es su enseñanza, eso es esencia, pero no creen en la unidad, no creen en la igualdad que existe dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, estos partidarios y de estas herejías se les llamó también en griego pseudomatococos, y estos hacen también, esa es la esencia, ¿verdad? De que cada uno se creó a uno mismo. El Padre creó al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo.
Esas doctrinas nos llevan a que se pierda la esencia de esa fe. Nosotros sabemos que hoy en día el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, ¿sí? Aunque en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, el Espíritu Santo en medio de todo esto hace la obra de redarguir para llevar a la salvación, para llevar al perdón, para llevar a poder arrepentirnos de nuestras acciones pecaminosas. Por eso hoy en día, hermanos, es una bendición que podamos entender la palabra del Señor. Es una bendición que pueda usted ir a la iglesia y pueda doblar sus rodillas y el Espíritu Santo que está ahí redarguye para que de esta manera el Padre perdona porque está a la diestra, perdón, el Hijo perdona porque está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, con esas funciones, y de esta manera nosotros somos perdonados, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de esta manera podemos ver que llevamos tres tipos de herejías, pero también existe el monarquismo. Ese monarquismo es también muy literal, es la monarquía, es el rey, es el que tiene el control de todas las cosas, y que los hombres creían que Dios tenía ese control como monarca, como rey, y que todo lo demás lleva al subordinalismo, al no creer solamente, perdón, sí, a enfatizar esa desigualdad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que de este monarquismo existen dos tipos. Uno que es el dinámico, que admite en Dios una sola persona y ve en Cristo un mero hombre, a quien el Logos era solo para la revelación del Padre y el Espíritu Santo, y era el poder atribuido por el Padre. Entonces vemos que en esa esencia todo lo hacía el Padre, porque ese es parte del monarquismo. Hoy en día la monarquía de Inglaterra son los reyes. Acabamos de ver un ejemplo que a lo mejor nosotros como Occidente no estamos muy compenetrados, pero en aquellos lugares existe la reina, el rey, dejan el legado para que siga el gobierno y todos le rinden pleitesía, de tal manera que todos son subordinados y enfatizan la distinción de esa realeza, ¿verdad? Pero vemos en esa pobreza espiritual que realmente somos hombres y que ese monarquismo no existe en el reino de los cielos. Dice que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y si aquí te sientes rey, te sientes o eres un gran príncipe como los Emiratos Árabes, donde existen príncipes, donde existen gente de abolengo, dice que el hombre, el hecho de que tú tengas un sobrenombre no te hace el derecho de pasar por alto las leyes divinas que Dios ha establecido. Por eso dice, el hombre muera una sola vez y después el juicio, seas quien seas. Así es que, hermanos, es de una manera que nosotros podemos dar a entender este tipo de herejías para que no caigamos, para que usted tenga el conocimiento de que existen diferentes formas de evadir el poder de Dios por medio de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto ha sido algo muy complejo en los primeros tiempos y que hoy en día también de la misma manera llegamos a tener ese conflicto. Por eso la gente, por eso el ser humano, por eso el cristiano a veces llega nuevamente a pecar, porque muchas veces no consideramos el poder de Dios
y menospreciamos la autoridad del Espíritu Santo. Y de esta manera nosotros podemos ver que Dios se manifiesta al hombre. Entonces vemos el monarquismo dinámico, pero también existe el monarquismo modalístico, también conocido como sabelianismo, modalismo o patripacianismo. Esta herejía se ve en Dios una sola persona con tres modos distintos de manifestarse. Fíjense, como creador, como Padre creador, como Redentor, Hijo, y como santificador, Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el punto de la herejía? Se oiría muy lógico y muy coherente lo que estamos diciendo, pero aquí está el problema. El problema está que Dios dice que es una persona con tres modos distintos de manifestarse, y no es así, porque nosotros como cristianos sabemos que son tres personas diferentes, no una sola, con modos diferentes de manifestación. Es como cuando, a lo mejor es muy burdo lo que yo pueda dar a entender, pero el enemigo a veces dicen que se manifiesta en un animal, el enemigo se manifiesta en diferentes personas, pero aquí vemos, hermanos, que Dios no se manifiesta. Dios es Padre y nuestro Señor Jesucristo es independiente, aunque hay una unidad, y el Espíritu Santo es otra persona independiente con la misma unidad, porque aquí nos están diciendo que es una persona de tres modos distintos de manifestarse, y no es así. Por eso el Padre nos perdona, y dice la palabra de Dios que Él perdona a quien Él quiere. Fíjense, hermanos, por eso es que a veces el Señor en su completa soberanía responde a quien Él quiere, sana al quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él conoce el presente, el pasado y el futuro, porque Él es dueño de todas las cosas, pero Él tiene una voluntad, la cual nosotros heredamos esa voluntad, y por eso le adoramos, y por eso hay gente que no le adora, y por eso tenemos esa libertad, esa soberanía, y esa soberanía nos lleva también al conocimiento de poder servirle, glorificarle y adorarle, porque Él merece la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. Y por ese motivo existen tantas herejías que quieren equivocar al hombre, quieren llevarlo a esa confusión, quieren llevarlo a ese punto donde se dicen que entonces Dios es imperfecto. Dios no puede tener esa perfección tan suma como ser coiguales, coeternos y cosustanciales. Eso es imposible. Pues sí, para el ser humano es imposible, pero para Dios es todo es posible. Amén, gloria a Dios. Y allá en su casa alabe a Dios, porque Él merece la gloria, la honra y toda la alabanza. Y por eso vemos hoy en día tanta gente que desprecia el Evangelio, desprecia el orar, porque no oran con fe, creen que Dios no les va a escuchar, no creen en el poder del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Y es por eso que el Espíritu Santo que hoy nos redarguye, la palabra de Dios nos habla y nos dice que aún las personas no pueden entender esa bendición del Espíritu Santo porque no le ven ni le conocen. ¿Y cómo funciona esto? Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, cuando tú le aceptas como Señor y Salvador, cuando tú te entregas a Él, cuando tú le pides perdón a Él, entonces Dios
empieza a poner su sello, que son las arras del Espíritu, para que nosotros podamos entender por medio del Espíritu Santo el poder y la gloria del Señor en toda la obra magnificada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y claro, hay libros apócrifos, falsos, que aún en concilios han sido desechados. ¿Por qué? Porque no tienen esa esencia, porque son libros posiblemente históricos, pero no tienen la esencia que el Espíritu Santo sella con esa verdad, con esa autoridad. Por eso vemos ahora que hay también credos en relación con la Divina Trinidad. Por eso dice que creemos en la unidad del ser divino. Existen tres personas diferentes, quien son coiguales, coeternas y consustanciales. Este resumen de la doctrina de la Divina Trinidad fue presentado en los credos de Nicea, Calcedonia y Anastasio. Entonces vemos que se define claramente, porque la palabra de Dios nos habla de esa manera, nos va poniendo esta forma de entender. Por eso acabamos de leer este texto, que es muy importante para nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice: respondió Jesús y les dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces vemos que Dios tiene ese propósito y viene implícito la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos entender que esa perfecta unidad tiene hoy en día un peso de gloria en su pueblo, en sus hijos. Y es necesario que lo conozcamos, es necesario que pensemos trinitariamente para ver la gloria de Dios y podamos nosotros entender que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Y ciertamente hay muchas cosas que no conocemos, pero un día, como dice en el libro de Corintios capítulo 3, en parte conocemos. Cuando era como niño hablaba como niño, pero ahora que somos ya adultos, dice, vemos cara a cara y seremos vistos como somos conocidos. Entonces vemos ahí que el Señor tiene gran bendición en nuestras vidas, de tal manera que nosotros tenemos que asumir y conocer todas las cosas. Quiero leerle este texto que está en este capítulo 13 del libro de Corintios, a los Corintios, y nos dice de esta manera. En el capítulo 13, verso 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos que Dios tiene un propósito y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Vamos a seguir viendo cuáles son las relaciones intratrinitarias al existir tres personas divinas diferentes, y concluimos entre ello que hay una relación en una obra y distinguimos, y vamos a ver la primera. Opera, dice, opera extra en las obras externas de la tercera persona, de las tres personas divinas hacia la creación. Opera obras externas, ¿sí? Podemos ver que el Señor, que esta relación intratrinitaria opera dentro de esa función. ¿Cuál es dentro? Dentro de lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pueden hacer.
¿sí? Y también, en segundo término, opera entre las obras de tres personas divinas al interior de la deidad. A mí me llamaba mucho la atención. Ciertamente el Señor o esta obra de la Divina Trinidad opera externamente en esa diferente función, como el Padre intercede por nosotros, el Hijo intercede por nosotros al Padre, el Espíritu Santo guía del oído del Padre, pero ya me estoy yo yendo a lo interno de la deidad de las tres personas divinas, porque dice la palabra de Dios que el Hijo se sujeta a lo que el Padre tiene, pero también dice que el Espíritu Santo, de lo que escucha de ellos, obra. Entonces vemos esa perfecta bendición interna en la cual en esa bendición ellos operan internamente. Por eso dice en el siguiente punto que las obras externas de la Divina Trinidad, de manera general, vemos en las Escrituras al Padre como creador, al Hijo como redentor y mediador, y al Espíritu Santo como el agente de santificación, y el Padre envía al Hijo con la función de la redención, y el Espíritu envía por el Padre y por el Hijo a la vida del creyente. Y no obstante, todo obra en Dios en las tres personas de la Divina Trinidad. Son obras juntas de manera inseparable. Vamos a leer Juan 14:10 y dice de la siguiente manera: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace las obras. Así es que, fíjense, hermanos, vemos que entonces las obras externas se manifiestan, y aquí está bien explicado, que no las hace solamente el Hijo, sino son enviadas para que de esta manera se cumpla lo escrito por la palabra del Señor, hermanos. Y enfatiza que la obra particular de ninguna es realizada por una obra o excluya a las otras dos, o sea, no excluye al Espíritu Santo, no excluye al Hijo. El Padre tiene un mandato y el Hijo lo conoce. Entonces vemos que esas son las obras externas. Vamos a ver las obras internas, que dice que se hacen en la Divina Trinidad. Y el hecho de la Divina Trinidad son tres personas diferentes. Implica inaludiblemente una interrelación que sucede al interior de la Divina Trinidad, como relación de las tres partes divinas. Esto es un misterio reverencial, pero podemos distinguir la unidad, comunicación, honra, amor, concordancia en las relaciones internas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 5:17 al 20 y vamos a ver de esta manera cómo el Señor internamente tiene un propósito en esa obra de la Divina Trinidad. Dice así: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Y fíjense, entonces vemos ahí que aún estos judíos o estos hombres en su mente no podían concebir esa unidad. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel o los judíos son y son 100% monoteístas, solamente un Dios, pero no podían compartir la deidad entre el Hijo, por eso querían matarle. Se decía que se quería comparar a Dios. Y vamos a ver hasta el 20. Y dice: y respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo,
no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que va a ser, ve a hacer, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y vemos esa bendición. Vamos a leer otro texto en el verso 16 del libro de Juan, verso 13 al 15, y vamos a poder percibir de igual manera esa bendición, esa unidad en las diferentes personas dentro de la Trinidad, hermanos. Vamos a ver este texto que dice el 13 al 15 y dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Fíjense. Y dice el 14: y me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber, y todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Fíjense, aquí nos da a entender, si podemos entender, es que el Padre y el Hijo tienen esa unidad en el amor. Y todo lo del Padre es del Hijo, y lo del Hijo es suyo, lo del Padre. Pero ahora no solamente entre ellos dos, sino que ahora el Espíritu Santo, que os guiará toda verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y aquí en el verso 15 dice: y todo lo que tiene el Padre es mío, y eso dije que tomará lo mío y os hará saber. Y el Espíritu Santo tomará lo del Hijo. Entonces vemos esa unidad, hermano, tripartita. En estas tres partes vemos esa unidad perfecta, hermano, por lo cual vemos que el poder del Señor se manifiesta de tal manera, hermano. Y el hombre y la mente del hombre no puede entender esa unidad, hermanos, porque nosotros como hombres no podemos compartir a veces, hermanos, ni la propia bendición que Dios nos da. Somos egoístas, somos personalistas, queremos nosotros solamente esa bendición. Por eso es que muchas veces, hermano, el ser humano no entiende las cosas de Dios, porque para entenderlas tenemos que aceptar a Dios. A mí me llama mucho la atención cuando dice Pedro, cuando le dice: Pedro, ¿quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y aquí hay algo muy importante, dice: porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí vemos una bendición espiritual donde Él es convencido por medio del Espíritu Santo que Dios, el Señor Jesucristo, era Dios. Por eso también nos habla ahí y nos dice: Señor, ¿cuándo veremos al Padre? ¿Cuántas veces me has visto a mí? Y preguntan: ¿cuántas quieren conocer al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense. Entonces vemos esa bendición de tal manera que el ser humano no lo entiende y no lo comprende. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo tome esa bendición. Vamos a ver de esta manera que es importante que esas obras se sucedan, y vimos ya las obras externas y las obras internas, pero vamos a ver que también existe un error que nos dice que una vida de ministerio o enfoque eclesiástico polarizado hacia una sola persona de la Divina Trinidad. Y yo quiero pensar que nos enfoquemos solamente en el Señor Jesucristo.
Por, porque a veces así pasa, ¿no? ¿Quién perdona pecados? Dice Romanos 8:28. Dice todo lo que hacemos, todas las cosas nos ayudan a bien, porque amamos a Dios. ¿Quién murió en la cruz? El Señor Jesucristo. ¿Quién nos salvó por nosotros? El Señor Jesús. Si Él con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Pero aquí vemos, hermano, que nadie puede ir al Padre. Fíjese, hermano, no podemos tomar atajos, aunque hay pseudocristianos o hay sectas que quieren agarrar atajos. Y por eso existen estas doctrinas heréticas, para poder llegar al Padre sin el Hijo, sin el Espíritu Santo. Y dice, nadie va al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí que en una vida de ministerio y un enfoque eclesiástico polarizado hacia una sola persona no es correcto. ¿Y cuál es la respuesta bíblica? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Corintios, capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, y vamos a poder ver que el Señor tiene respuesta por medio de su palabra. Y dice de la siguiente manera, 12, verso del 4 al 6. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Vemos? Que ahí, quien hace todas las cosas es el mismo Espíritu. Entonces quiere decir que hay una esencia que el Espíritu de Dios tiene, y que sin ese Espíritu es imposible llegar a esa unidad. Por eso hay diferentes tipos de ministerios, diferente diversidad de operaciones, manifestaciones, pero el Espíritu es el mismo. Vemos ahí que entonces un servidor en la música, un servidor, un pastor, una ayuda, un evangelista, todos deben de estar en ese mismo sentir, en el Espíritu, porque entonces habría una iglesia dividida, como hoy en día se están dando muchas situaciones de ese tipo. ¿Por qué? Por esa falta de unidad, por esa falta del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy en día tenemos esa lucha porque el enemigo ha hecho gran labor en el egoísmo del hombre, y cuando hay un egoísmo no hay esa unidad. Se pierde. Es como cuando alguien está trabajando en equipo y a uno le vendas los ojos, ese empieza a chocar con todo. De esa misma manera nosotros estamos en el ámbito espiritual. Tenemos que retirar para ser guiados por el Espíritu y no estar chocando con pared, no estar tropezando con diferentes obstáculos, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia obedece a una perfecta coordinación del ministerio de cada una de las personas. Trinas, dice. El descuido de esa concordancia deriva de un error. Por ejemplo, una tendencia hacia la obra del Espíritu puede ponderar la oración y la adoración sobre otras disciplinas espirituales. Una polarización hacia la obra de Cristo podría limitar los ministerios y el evangelio y la labor social, descuidando a los demás. Por eso es importante. Usted no puede estar ayunando y orando nada más. Usted debe de alimentarse de la Biblia, porque no podemos polarizar solamente una cosa. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y las cosas del Espíritu, ponerlas en las manos del Señor en oración y ayuno, para que de esa manera el Señor respalde todas las cosas, pero todo debe de estar coordinado.
Por eso, como cristianos, tenemos que crecer y alimentarnos. Vamos a continuar y dice que debemos de enderezar la dirección. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. La comunión íntima del creyente con Dios hace que de cada cristiano un santuario de la divina Trinidad. Es nuestra vida digna, es morada. Cuidemos de no pecar contra el Padre o contra el Hijo o contra su Santo Espíritu. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos en falta, no puedes orar. Cuando estás en esa falta de oración, no hay comunión con el Padre, no hay comunión con el Espíritu Santo. Y es por eso que necesitamos arrepentirnos verdaderamente y estar en esa comunión para que no se aparte esa bendición de nuestras vidas. Tenemos los ejemplos de Sansón, tenemos el ejemplo de varios hombres que realmente el Señor los desechó por haber faltado, por haber pecado. Por eso vemos que es importante, hermanos. Vamos a ver ahora una vida espiritual trinitaria. Somos llamados a crecer en madurez, en una vida espiritual. Quiero leer por último este texto que es en 2 de Pedro. Vamos a leer este texto. 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 3 y el 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de que aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias. Y menciona que somos partícipes de la gloria divina de Dios. Así es que en esta tarde, en esta mañana o ya tarde, vamos a darle gracias a Dios. Y podemos decir como conclusión que la doctrina de la Divina Trinidad es un misterio revelado y debemos aceptarlo con humildad para poder definir, como siempre lo hemos hecho, tener un solo Dios que nos revela trinitariamente y nos da ese cumplimiento de la Divina Trinidad. Se cumplen todas las cosas que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han puesto en su palabra. Y que esa fe que Dios nos da por el escuchar la palabra, la tenemos que poner por obras. Así es que en esta hora, yo no sé si se te fue complejo entender la Divina Trinidad, pero lo que sí podemos hacer y ponerlo en práctico es pedirle al Señor Jesucristo que nos salve, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta tierra. ¿Cuántas veces hemos tenido errores? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para ser llevados delante de la presencia del Padre algún día. Y de esta manera, yo le invito, amado hermano, amigo que nos ve, que incline su rostro y que de esta manera podamos darle la gloria a Dios y pedirle que Él nos guíe, que Él nos enseñe y que nos pueda confirmar todo lo que hemos oído acerca de la Divina Trinidad. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has venido a este mundo, Señor, y derramaste hasta la última gota de sangre. Y tu palabra, Señor,
a esos apóstoles, a esos discípulos, fue esa promesa que no se separaran, porque tú mandarías al Consolador, al que nos iba a guiar, Padre eterno. Y todo esto sucedió para tu honra y gloria, y de esta manera podemos ahora ir al Padre, porque tu palabra dice, Señor, que nadie puede ir al Padre si no es por ti, porque tú, Señor, fuiste el que fue inmolado en la cruz del Calvario. Tú pagaste ese precio para que nuestros pecados fueran lavados, limpiados. Y te agradecemos, Señor, por esa misericordia, por ese grande amor, Señor, que ahora podemos tener. Y un día estaremos delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú nos das. Toma, Señor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos ven por este medio, Señor, que ellos también puedan orar y clamar delante de tu presencia. Ayúdanos, fortalécenos, porque tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amados hermanos y amigos, gracias a Dios porque Dios nos ha permitido poder exponer este tema, que es a lo mejor un poco complejo, pero en el espíritu no hay cosas complejas. Cuando uno ora y le pide al Señor, Dios nos hace sentir, Dios nos da paz, Dios nos da entendimiento. Y hoy vamos a despedirnos con este salmo del Buen Pastor, y de esta manera poderles invitar a que sigan conectándose, compartiendo estos mensajes que en la infinita misericordia de Dios nos permite exponer. Vamos a despedirnos con este Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Así como están en sus hogares, inclinen su rostro, levanten la mano derecha, y vamos a ser despedidos con la bendición apostólica. Padre bendito, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, sé tú con ellos, guárdalos, protégelos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios.